Amada Iglesia, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro segundo servicio virtual de este año 2024. Le damos muchas gracias al Señor por permitirnos llegar a sus hogares a través de esta señal con la gloriosa palabra del Señor. Así que los invito a que vayamos en este momento a la palabra. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer, si les parece bien, desde el verso 3 hasta el verso 5. La palabra del Señor dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuando más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Le damos gracias al Señor por su palabra y recordamos que cada momento es una oportunidad para dar, para ayudar, para bendecir y también para edificar el corazón, la fe y la vida de todos los que nos rodean por medio del amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Nuestra presencia en todo lugar debe ser también una fuente de alegría, de esperanza y de consuelo para quienes en el marco del inicio de este nuevo año 2014 tal vez no ven un horizonte claro o tal vez tienen dudas o incertidumbres. El Señor siempre está a nuestro lado para ayudarnos, para bendecirnos y darnos una palabra correcta, una palabra de ánimo y de bendición a todos los que lo necesitan. Les damos la bienvenida en esta mañana a nuestro servicio y los invito a que antes de ir a nuestro tiempo de adoración y de alabanza, podamos orar juntos al Señor en esta mañana. Cierren sus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor amado, porque este año ha comenzado lleno de tu bendición, lleno de tu provisión y también, Señor amado, porque has puesto tu esperanza en nuestros corazones. Te damos muchas gracias por eso y te pedimos que nos permitas avanzar, Señor amado, en la dirección de tu propósito, en la dirección de tu voluntad. Gracias por el tiempo de descanso, gracias por permitirnos compartir en familia y gracias, Señor amado, porque podemos comenzar con todas las fuerzas que tú nos das, con un entendimiento renovado y también, Señor, con la claridad del propósito, Señor, de servirte en este nuevo año y ser tus embajadores donde quiera que tú nos lleves. Te damos gracias, Señor amado, por este día, por esta mañana, por todos y cada uno de nuestros hermanos que en este mismo momento se están conectando y están ingresando a esta señal en vivo. Te pedimos que tú los bendigas, Señor amado, que donde quiera que estén, un espíritu de gozo, de paz, esté con ellos y con sus familias. Gracias, Señor precioso, porque nuevas puertas de bendición vienen para todos y cada uno de nosotros, nuevas oportunidades y grandes sorpresas de parte tuya para todos nosotros. Te damos gracias, Señor amado, y nos disponemos con alegría y gratitud para exaltar tu nombre en esta hora. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Los invito ahora, Iglesia, para que nos dispongamos todos para adorar y exaltar el nombre del Señor allí desde nuestros hogares. Gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre
me limpia y en tu presencia hay vida. Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida. No hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida. No hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Decláralo. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, oh, Jesús. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, solo a ti, Señor. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, solo a ti, Señor. No hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. No hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas y tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Oh, y yo te amo, yo te amo, yo te amo, solo a ti, Señor. Y cántale. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, solo
solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Yo te amo, solo a ti, Señor. Yo te amo, solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Y no hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Díselo, tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Una vez más, díselo. No hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Tantas cosas probé, con fuego jugué sin tu amor, mas tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón. Tu nombre es alto, en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más. Jamás me imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. ¿Dónde tú estás? Para siempre encontré mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Vamos. Para siempre encontré mi lugar, mi lugar. Para siempre encontré mi lugar, mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Nada se puede igualar. Nada se puede igualar. Es tan real ese amor que es irresistible. Estar junto a ti, no puedo vivir sin ti, Dios. Tu nombre es alto, bien alto, por nada te quiero cambiar. Una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más. Jamás me imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. ¿Dónde tú estás? Para siempre encontré mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Vamos, dilo. Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar.
para siempre encontré mi lugar. Mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Amada iglesia, qué gusto saludarlos, bienvenidos, gracias por conectarse. Quiero agradecer muy especialmente a Daniel, integrante de nuestro Ministerio de Alabanza y también capitán en el Ministerio Generacional, por este hermoso e inspirador tiempo de adoración y de alabanza. Y también a todos y cada uno de ustedes por conectarse desde Bogotá y desde distintos lugares de Colombia a nuestro servicio presencial, segundo servicio en el marco del comienzo de este nuevo año 2024, año de alegría, año de esperanza, año de avanzar en fe como viendo al invisible. Gracias a todos por conectarse y también por enviarnos sus mensajes, sus saludos, sus reportes de sintonía, sus peticiones y sus motivos de oración. Estamos muy contentos de poder llegar a sus hogares con esta señal en vivo y recordarles que el próximo miércoles 17 de enero iniciaremos un nuevo ciclo de enseñanzas en el marco de nuestra recarga bíblica. Avancemos en este mismo sentir y en este mismo espíritu con el deseo de crecer en el conocimiento del Señor y avanzar también en nuestra madurez espiritual. Este año ha comenzado con muchas bendiciones. Ya varios de ustedes han retornado a la ciudad y otros aún continúan en su tiempo de vacaciones. Pues les pedimos de todo corazón que sigan conectados con nuestro ministerio y con nuestra Iglesia Familiar Internacional. Ahora vamos a disponernos para recibir la gloriosa palabra del Señor. Nuestro querido maestro Octavio Moreno se ha dispuesto y está listo para compartir en esta mañana la palabra del Señor. Así que recibámosla con un corazón dispuesto como oidores y hacedores de la palabra. Querido Pastor Octavio, bienvenido. Agradezco a todos los hermanos por esta invitación que me han hecho para compartir con esta iglesia, la cual aprecio y realmente me emociona compartir a todos ustedes. Gracias, Pastor Esteban, por su invitación. Hoy quiero hablar de un tema tal vez conocido, pero que a veces tenemos áreas desconocidas. Quiero referirme en esta oportunidad para hablar acerca de el propósito de la iglesia. A veces nosotros hablamos de la iglesia, pero no alcanzamos a entender que la iglesia no se refiere a un sitio, a un lugar, a una capilla, sino a las personas que forman la congregación. Y cuando hablamos del propósito de Dios al enviar a Jesucristo para la salvación de los gentiles, tenemos que entrar a analizar algunas cosas importantes sobre el propósito de Dios relacionado con la iglesia. Yo quiero hablar de tres cosas. En primer lugar, quiero hablar de que al apóstol Pablo le fue revelado el Evangelio, o sea que él recibió el Evangelio por revelación. No fue algo inclusive que alguien le enseñara. Ya después de un tiempo sí estuvo con los apóstoles y recibió orientación, pero el Evangelio que Pablo predicó dice que lo recibió por revelación. En segundo lugar, quiero hablar acerca de un misterio escondido del cual habla Pablo y que le fue revelado a él. Y ese misterio muchas veces no lo hemos entendido. Y en tercer lugar, quiero hablar acerca del propósito de Dios revelado a Pablo para que Pablo lo diera a conocer a la iglesia
y la iglesia lo diera a conocer al mundo. Entonces es importante pensar en eso. Comienzo por la primera parte, y valga la redundancia. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, escribe lo siguiente en el capítulo 1 y el versículo 11 y 12. Dice: pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Noten que el apóstol está hablando que él recibió el evangelio por revelación. A veces nosotros pensamos que al hablar de revelación es como añadirle a la Biblia cosas. Y no me refiero a eso, porque la Biblia ya contiene toda la revelación de Dios a la humanidad, sobre todo a la iglesia. Entonces no hay que añadir nada a la Biblia. Pero hay muchas cosas en la Biblia que todavía no han sido reveladas. Y en la época del apóstol Pablo, pues eso es lo que se da a entender, de que vea muchas cosas que no habían sido reveladas antes, y ahora Dios las empieza a revelar a sus siervos, en este caso al apóstol Pablo, y dice que el evangelio que él predica lo recibió por revelación del Señor. Cuando uno habla de la revelación, yo pongo una ilustración para entenderlo. Tal vez algunas personas jóvenes o muy jóvenes no alcanzan a entender por qué hoy día las cámaras fotográficas no tienen ese proceso. Pero antiguamente, generalmente las cámaras fotográficas tenían un rollo y uno sacaba las fotos y esas fotos quedaban en el rollo. Y para mandar sacar las fotos que quedaran con los colores normales e innatos, había que mandarla a revelar. Ese es un proceso que se tenía para revelar las fotos, porque en la cinta que tenía la cámara, en el rollo que tenía la cámara, se veían oscuras, se veían amarillentas con cierto color que no eran nítidas como era lo normal. Y para que se vieran en el tamaño que se quisieran sacar y que se viera normal el color, había que revelarlas. Esa revelación indicaba mostrar el lugar o la persona o las cosas que uno quería sacar y que eran tal como son. Cuando la Biblia habla de revelar, es que hay cosas que no se habían entendido bien, pero que ahora sí se entienden porque fueron reveladas. El evangelio no se entendía muy bien en la iglesia primitiva y Pablo recibió la revelación de Dios para dar a conocer el evangelio a la iglesia de tal manera que la iglesia pudiera dar a conocer la revelación del evangelio. Entonces, lo primero que analizamos es que el evangelio predicado por el apóstol Pablo lo recibió por revelación de parte del Señor. En segundo lugar, quiero hablar acerca de un misterio que el apóstol Pablo habla que le fue revelado. Y voy a utilizar la carta de Pablo a los Efesios porque allí hay detalles interesantes. Dice en el capítulo 3, y voy a leer del versículo 2 al 5, dice: sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios tiene, óiganlo bien, el plan que Dios tiene en su bondad, el cual me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio
que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí nos menciona 3 veces que hay un misterio que le fue revelado a Pablo, que había estado escondido muchos años antes, y en otra versión dice que muchos siglos, y que ahora es revelado para darlo a conocer. Yo estuve analizando el tema y fue realmente interesante analizar cuál es ese misterio. Pero antes de entrar a analizar el misterio, quiero ampliar un poco más el asunto de la revelación. Cuando el apóstol Pablo escribe precisamente a los Efesios, en el capítulo 1 y el versículo 16 en adelante, él hace una mención de que está orando a Dios por los hermanos de Éfeso a fin de que ellos puedan tener revelación. Voy a leer capítulo 1 y el versículo 16 en adelante. Dice: no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria. En la versión Reina Valera del 60 dice que alumbre los ojos del entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la cual Dios los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Aquí hay una serie de acontecimientos por las cuales Pablo pide en oración que Dios les dé a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios y de su palabra. En Colosenses 1:9 habla del mismo tema y pide en oración que Dios les dé revelación en el conocimiento de su voluntad con toda inteligencia espiritual. Entonces, cuando nosotros analizamos estos versículos, nos están indicando que hay una revelación oculta que es necesario entenderla. Y para eso vamos a entender un poquito en esta ocasión. Al hablar de revelación, está diciendo dar a conocer aquellas cosas que no se conocían antes. Y habla de que Dios alumbre el entendimiento para comprender cuáles son las riquezas de su gloria y todo lo que Dios tiene para la iglesia, a fin de que la iglesia reciba conocimiento de todo lo que Dios le ha entregado para que ella lo dé a conocer. Al estudiar este tema, es tan interesante analizarlo que pues tengo el propósito de dar a conocer por escrito este tema tan interesante, porque cuando Pablo conlleva de este capítulo 1 al capítulo 3 el misterio que le fue revelado al apóstol, dice claramente que al leerlo podrán darse cuenta que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones, da a entender que es un lapso de tiempo muy grande, muy largo, no se dio a conocer a la humanidad tal como ahora ha sido revelado.
Ahora bien, cuando yo estuve estudiando qué es ese misterio, en otras versiones habla del secreto escondido. ¿Cuál es ese secreto escondido? Voy a decírselo en mis palabras para entender lo que quiere decir. El misterio realmente es el evangelio de la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, el perdón de pecados, la limpieza del pecado, se hacía por medio de sacrificios de animales. Y entonces se rociaba la sangre, se limpiaba y las personas quedaban limpias. Se llamaba remisión de pecados o redención. Entonces los pecadores eran limpios por la sangre del animal que ofrecían. Pero esa sangre no perdonaba sino esos pecados que confesaban. Pero ellos volvían a pecar y había que matar otro animalito para después. Y así se volvió eso muy rutinario. Los judíos hacían esos sacrificios. Pero el misterio escondido era que un día el Cordero de Dios, que es Cristo el Señor, iba a morir en la cruz del Calvario para que su sangre nos limpiara de todo pecado. Y en Hebreos dice que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Es decir, que no se necesitaba morir varias veces para redimir a las personas, sino que con un solo sacrificio las personas recibían redención, perdón de pecados, salvación eterna y comunión con Dios. Ese era el misterio escondido. Y ese misterio todavía está escondido para los judíos, porque como ellos no han aceptado al Mesías, a Cristo como su Mesías y como Salvador de la humanidad, ellos siguen todavía ofreciendo las costumbres antiguas según el Antiguo Testamento, y para ellos Jesucristo es un impostor porque ellos siguen esperando un Mesías político que los libere de muchas cosas. Entonces, para ellos el misterio del que habla Pablo no les ha sido revelado, pero a los gentiles, a través de la iglesia, sí se nos dio a conocer y nosotros ya lo entendemos. Por eso dice el apóstol, y voy a leer el versículo 5 de nuevo, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Note que ya ha sido revelado y dado a conocer. Eso lo llamamos el Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, que somos salvos por el sacrificio de Cristo, no porque nosotros hayamos pagado la redención, sino que Cristo pagó por nosotros, tomó nuestro lugar, llevó nuestros pecados y nos hizo libres. Eso no lo han entendido los judíos y no lo entenderán hasta que no acepten a Cristo como su Salvador, porque Él es el verdadero Mesías, el Señor Jesucristo. El misterio revelado a Pablo entonces fue el Evangelio. Y quiero leer en el capítulo 3 de Efesios, ya el versículo 8 en adelante, porque el apóstol está haciendo mención de una tercera revelación que ya no solamente es el misterio, sino que a través de ese misterio revela el propósito de Dios. Entonces, en primer lugar, a Pablo le fue revelado el Evangelio. En segundo lugar, le fue revelado el misterio. Y ahora vamos a analizar el propósito de Dios revelado a Pablo. En Efesios 3, 8 en adelante dice: yo que soy el menor, el más pequeño de todos los santos,
he recibido el privilegio de anunciar las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo secreto desde tiempos remotos. Note que está hablando de tiempos remotos. Para dar a conocer ahora, o para darlo a conocer ahora por medio de la iglesia. No solo de Pablo, sino de la iglesia, con su multiforme sabiduría, a los principados y poderes en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí está hablando de que ese misterio que le fue revelado a Pablo, él tenía que darlo a conocer a la iglesia. Y noten que es un proceso. Dios tenía ese secreto desde siglos y tiempos remotos. Lo tenía en su plan eterno, en su plan soberano. Pero no lo había dado a conocer y por eso se llama misterio o secreto, porque no lo había dado a conocer. Pero al apóstol Pablo se le dio a conocer ese misterio para que él lo diera a conocer a otros. Y dice, a sus santos apóstoles y profetas le fue revelado y Pablo lo compartió. Pero luego dice en el versículo 9, y de hacer entender a todos. Ya no está hablando solamente de los dirigentes de la iglesia, profetas, apóstoles y pastores, sino a todos. Ya es a toda la iglesia. Dice, de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo secreto desde tiempos remotos, para darlo a conocer ahora por medio de la iglesia. Entonces la iglesia ha recibido ya la revelación de ese secreto, que ya no es secreto para nosotros, es el evangelio de la gracia de Dios, y la iglesia es la responsable de darlo a conocer a toda la humanidad. Y dice en el versículo 11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habla del propósito eterno. Ahora, cuando comencé esta enseñanza, dije que iba a hablar del propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios con la iglesia? El propósito de Dios con la iglesia no es que un grupo de personas se reúna dentro de una capilla de 4 paredes y cante y ore y haga cosas rituales y tal vez reciba los diezmos y tengan ahí coinonía, compañerismo como una familia. Ese es parte del propósito de Dios, pero no es el propósito eterno, no es el propósito principal de la iglesia. El propósito principal de la iglesia es dar a conocer ese misterio que estuvo escondido, pero que ya no es misterio para la iglesia y que tiene que darlo a conocer al mundo. Cuando uno mira el capítulo 1 de Colosenses, encuentra una cosa bien interesante, y es que el apóstol Pablo, al escribir a los colosenses, habla de ese misterio y dice que es Cristo en nosotros. Voy a leer Colosenses 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Noten que no va dirigido a los judíos, va dirigido a los gentiles, y que en Cristo, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.
Mire que ese misterio es tan poderoso que lo que está diciendo es que cuando nosotros recibimos a Cristo y Él viene a nosotros por el Espíritu Santo, nosotros recibimos toda la revelación que Dios tiene para que nosotros la sepamos, la vivamos y después la podamos compartir a otros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esto es muy interesante porque la iglesia se ha dedicado tal vez a cantar, a orar, a ayunar tal vez, y todo eso es parte de lo que debemos hacer como cristianos. Pero el propósito eterno de Dios con su iglesia, el hecho de formar una iglesia, una comunidad, es que dé a conocer lo que antes era un misterio, pero que ahora ha sido revelado. Ahora, hay algo aquí muy interesante. La iglesia es la única responsable ante Dios y ante el mundo de dar a conocer el Evangelio de la gracia de Dios. Dios no dio ese privilegio ni a los educadores, ni a los científicos, ni a los políticos, ni a los militares. No. Ese propósito y ese privilegio se lo dio a la iglesia. La única entidad creada por Dios, establecida por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, para dar a conocer quién es Dios y cuál es su palabra. El Evangelio de la gracia de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si acaso hay una gran necesidad en este tiempo, es dar a conocer esta verdad. El propósito de Dios no es simplemente que nosotros cantemos unas canciones y hagamos unas oraciones. Eso es parte de la vida cristiana, pero ese no es el propósito principal. Cuando el Señor Jesucristo vino con un propósito de dar a conocer la voluntad del Padre. Dice, todo lo que el Padre me ha dicho que yo haga, eso es lo que he hecho. Y todo lo que Él me ha dicho que diga, eso es lo que he dicho. Entonces, Jesús hizo la voluntad de Dios y expresó la voluntad de Dios. Y ahora nos corresponde a nosotros, como iglesia, dar a conocer el propósito eterno de Dios para la cual nos llamó. Y aquí dice que es la iglesia la que debe dar a conocer el misterio revelado para que nosotros podamos entender y saber cuál es el propósito de Dios con la iglesia. Y eso nos lleva a un punto muy importante. Y es que al ser la iglesia la única entidad responsable de dar a conocer este misterio de la gracia de Dios, entonces tiene que entrar a reflexionar cómo lo puede hacer. Y yo quiero mencionar 3 cosas. Número 1. Cuando el Señor ya había terminado su obra, después de la resurrección, se reunió con sus discípulos en el aposento alto, se les apareció en la segunda ocasión, y dice, pasa a ustedes. Y se apareció en medio de la reunión donde estaban los apóstoles. Y les dijo, así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes para que lleven el mensaje. Noten que el Padre envió a Jesús. Y dice el Señor Jesús, como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. O sea que nosotros, los cristianos, somos los llamados a continuar predicando el mensaje de Cristo. Porque así como Él fue enviado por el Padre, Él ahora nos envió a nosotros. Y nosotros somos la continuación de Cristo.
Eso no solo se refiere a los 12 que estaban allá en el aposento alto, se refiere a cada creyente, a cada discípulo del Señor que recibe el Evangelio. Es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando nosotros miramos ese aspecto, nos toca que reflexionar. ¿Estamos nosotros cumpliendo el propósito de Dios en dar a conocer esa revelación del Evangelio de la gracia de Dios a las personas? Pero dar a conocerlo no solamente de palabras, sino que tiene que ser con hechos. Y este es el segundo aspecto. Es decir, nosotros, a más de predicar el Evangelio, también tenemos que demostrarlo. Cuando se habla de la gran comisión, se ha hecho mucho énfasis en la primera parte, que es el Evangelio predicado en todo el mundo a toda criatura. Y tomamos como base en Marcos 16:15, que dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Ahí manda a predicar el Evangelio en todo el mundo a toda criatura. La gran comisión. Y eso lo ha hecho la iglesia y lo ha hecho bien. Pero en Mateo 28, 19 y 20 dice: vayan y hagan discípulos. Ya no es predicar el Evangelio de la salvación, sino hacer discípulos, formarlos, enseñarles todas las cosas. En el versículo 20 dice: enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Entonces la iglesia se ha quedado corta en discipular, a enseñar todas las cosas que el Evangelio implica. Se ha quedado con ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que sean salvos. Y la gente es salva. ¿Y qué? De ahí en adelante, ¿qué? Ahí comienza realmente la vida cristiana. Pero el vivir la vida cristiana tiene que recibir enseñanzas de todas las cosas que Jesús mandó y enseñó y mandó hacer. Y luego los apóstoles, entre ellos lo que he hablado del apóstol Pablo, que dice: yo recibí la revelación, ahora le corresponde a la iglesia. En tercer lugar, esa predicación del Evangelio y ese discipulado a las naciones tiene que ir acompañado de hechos reales. Esa es la tercera parte de la gran comisión. Cuando en Hechos 1:8 dijo el Señor: quédense en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, yo voy a enviarles el Espíritu Santo, y cuando Él venga, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten que aquí dice: me seréis testigos. Y ser testigos es mostrar algo que nosotros vimos, que nosotros conocemos. Así que el Evangelio no es una cosa teórica. El Evangelio es una cosa real. Es una vivencia real que va acompañada y respaldada por Dios. En Marcos, cuando dio la gran comisión, en el capítulo 16 y el versículo 20 dice que los discípulos salieron a predicar el Evangelio y el Señor les respaldaba con las señales que seguían la palabra. Señales, con milagros, con obras grandiosas. Y eso es lo que dice ser testigos. Es decir, nosotros tenemos que no solo predicar, sino demostrar que somos diferentes en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de tener familia organizada y en muchas otras cosas. No solo son palabras, son hechos reales. Y ese es el Evangelio y ese es el propósito de Dios. La iglesia está llamada a predicar el Evangelio de la gracia de Dios con demostraciones de poder,
Pablo a los corintios les dice, el reino de Dios no son palabras solamente, sino poder de Dios. Así que esto es muy interesante. Y en tercer lugar, quiero mostrarles brevemente cómo la iglesia tiene tanta autoridad, recibe tanta autoridad, que nosotros hasta desconocemos lo que podemos hacer. En Efesios capítulo 1, cuando Pablo está hablando precisamente del Evangelio y de las riquezas del Señor, expresa unas cosas muy interesantes. Dice Efesios 1, a partir del versículo 21, dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí hay una cosa muy interesante. Está hablando de que Cristo recibió poder y autoridad, dice el versículo 21, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero, y lo dio a la iglesia, que es su cuerpo. Ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo. Y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Y si la iglesia es su cuerpo, los pies pertenecen a ese cuerpo. Entonces Dios sometió todas las cosas, ahí dice, principados, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre, lo sometió bajo los pies de la iglesia, para que la iglesia tenga autoridad sobre todas esas cosas, sobre todo principado, poder y señorío. Entonces, si la iglesia ha recibido todo ese poder y Dios ha sometido en Cristo Jesús todas esas cosas bajo nuestros pies como iglesia, la pregunta es si estamos ejerciendo nosotros esa autoridad que Dios nos dio, o nos quedamos solo cantando, viniendo a la capilla, haciendo unas cositas ahí, entreteniéndonos los domingos, o estamos ejerciendo el poder, la autoridad y el señorío que Dios nos dio sobre todo principado, toda autoridad y todo poder. Que tenemos que despertar para cumplir así el propósito de Dios, porque la iglesia es la que recibió ese mandato de hacer estas cosas, no como si fuéramos súper espirituales o superhombres, no, es dentro de nuestra vida normal, pero en plena comunión con nuestro Dios. Entonces, Cristo hay que reconocerlo como cabeza de la iglesia, pero nosotros como cuerpo debemos ejercer y realizar lo que Cristo nos dijo que hiciéramos, dar a conocer el misterio escondido que fue escondido antes, pero que ya ha sido revelado y ahora nos toca darlo a conocer a todo principado, a todo poder y autoridad, sometiendo todas las cosas bajo nuestros pies para ejercer lo que Dios nos ha encomendado. Así que al hablar del propósito de Dios con la iglesia es algo muy interesante, porque nosotros no recibimos esto porque seamos mejores que los demás, sino porque Dios nos ha autorizado
para ejercer autoridad y poder. Y cierro con esto, mis queridos hermanos. Cuando el Señor envió a sus discípulos, entregándoles la gran comisión, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, dice que el Señor le dio a sus discípulos poder y autoridad sobre todos los demonios. Ahí no dice sobre algunos, dice sobre todos los demonios, para echarlos fuera y para sanar enfermedades. Así que, mis amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos el gran privilegio de poder hacer estas cosas con la autoridad del Señor, con el poder del Señor, y bajo su autoridad ejercer esto que Dios nos ha encomendado, dando a conocer el propósito eterno de Dios como Él nos lo enseñó. Espero, mis amados hermanos, que esta enseñanza los motive a dos cosas principales. Una, a buscar ese poder de Dios, acercándonos a Dios y realmente orando y buscando a Dios y sus verdades en su palabra. Pero en segundo lugar, a ejercerlo, a ponerlo por obra, no solo con palabras, sino con hechos. Y cuando nosotros como iglesia hagamos esto, las cosas serán diferentes. Espero que Dios les bendiga y permítanme orar para que Dios dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él y de su voluntad para hacer estas cosas que Él nos ha encomendado. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque esta es la verdad y nosotros hemos recibido esa revelación, ese misterio escondido ya nos ha sido revelado y ahora nos corresponde a nosotros darlo a conocer, no solo con palabras, sino con hechos reales. Permite, Dios, que la iglesia lo entienda, que la iglesia despierte a una realidad y que podamos ejercerlo en el nombre de Jesús y con la autoridad y el poder del Espíritu Santo, para que el Evangelio de la gracia de Dios sea una realidad en la vida de quienes nos escuchan, a quienes les predicamos y a quienes les compartimos estas verdades. Padre, bendice tu obra y bendice a tus siervos en este lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús y declaro bendición sobre cada uno de quienes han escuchado esta palabra. Bendición para todos. Que Dios les bendiga. Gracias y bendiciones. Muchas gracias, querido Pastor Octavio, por esta maravillosa e inspiradora enseñanza de la palabra del Señor. Todos como iglesia tenemos un gran reto en este nuevo año 2024 que comienza cargado de alegrías, bendiciones y sorpresas de parte del Señor. Así que sigamos adelante nuestro compromiso de fe y de crecimiento espiritual en este nuevo año. El próximo miércoles 17 de enero comenzará un nuevo ciclo de enseñanzas en el marco de nuestra recarga bíblica. Así que estén muy pendientes en todos nuestros grupos de WhatsApp porque muy pronto les estaremos comentando cuál será el tema con el que iniciará nuestro ciclo de enseñanzas. Gracias a todos por conectarse. Los extrañamos mucho. Esperamos verlos. Recuerden que el próximo domingo 21 de enero retomaremos nuestros servicios presenciales en nuestra sede transitoria en el Instituto Canción Colombia. Los esperamos. Vengan con toda su familia. Realmente los extrañamos mucho, queremos verlos, abrazarlos, estrechar su mano y también poder servir todos juntos al Señor, edificarnos mutuamente y avanzar también en este nuevo año que hemos denominado Año de Fe y Año de Avanzar como viendo al invisible. Un gran abrazo para todos, los queremos mucho y recuerden que vale la pena servir al Señor.